neumática que ya manejan y electricidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? Lo que sucede es que para hacer la parte de mando o control de los circuitos neumáticos, han visto que cuanto más cilindros hay o más cositas quiero implementar, ¿no? Tengo que tener más válvulas distribuidoras, más manguerita. Entonces eso hace un poco complejo, tedioso, hasta engorroso la parte de control. Entonces lo que se busca es simplificar y vamos a sustituir, ¿no?, la energía eléctrica para la parte de mando y, digamos, los cilindros van a quedar como la parte de fuerza, ¿no?, la parte neumática. Entonces, el medio de trabajo que va a permitir mover el sistema puede ser neumática o hidráulica, ¿ya? Y el medio de control para controlar el sistema va a ser la electricidad. Entonces, si unimos ambos conceptos, vamos a tener la electrohidráulica o la electroneumática, ¿no? La diferencia está en que justamente como hemos visto, la electricidad puede manejarse en alterna continua, nosotros lo manejamos en continua, que es, digamos, no es peligroso, ¿no? A 24 voltios DC, no se siente, no se percibe el valor de corriente que hemos medido, casi no se percibe. Hay alta velocidad de operación, es inmediato, usted prende, ve que se prende el foco. Hay menor riesgo de contaminación por fluidos, simplemente yo tengo que activar mi cilindro abre o cierra, nada más, ¿no? El problema es el nivel sonoro, ¿no? Digamos, los cilindros pues hacen ese ruido, ¿no? ¿No? Tengo que usar un compresor de todas maneras. Hay algún costo alto de producción, digamos, producir aire comprimido limpio tiene un costo, ¿de acuerdo? Pero las máquinas electroneumáticas pues son mucho más, más versátiles, ¿no? Entonces, la energía electroneumática, en este caso en electroneumática, perdón, la energía eléctrica va a sustituir a la energía neumática para lo que son las señales de control, ¿no? Que es la parte del sistema de mando. ¿Ya? Entonces, un poquito para familiarizarnos, vamos a explicar o repasar los principales símbolos, ¿no? Nosotros ya conocemos los cilindros, ¿no?, de simple efecto o doble efecto, aquí. Y también, bueno, están los motores, ¿no? Motores giratorios, motores neumáticos o indicadores ópticos. También están los actuadores, ¿no? Es decir, son válvulas de vías de accionamiento electromagnético. Es decir, ya no se va a activar con aire, ya no se va a activar con un resorte y con un botón. Ahora se va a activar con un dispositivo electromagnético. Es decir, yo le voy a meter aquí un cable. Ese cable pues va a activar un electroimán. Es decir, cuando hay corriente va a magnetizar algo y va a abrir o cerrar algo. Por un lado o por el otro lado. O vamos a tener relés, ¿no? Relés. Vamos a estudiar cada uno, no se preocupe, ¿no? El procesamiento de señales va a estar a cargo de los relés, de los contactores electromagnéticos o contactores lógico programables, los PLCs, ¿no? Que vamos a estudiar después de parcial, ¿ya? Y las entradas de señales son elementos para recibir las señales. No podemos tener interruptores, como ya hemos estudiado, ya hemos probado alguno, selectores o sensores, ¿no? Sensor final de carrera, contacto read, sensores inductivos, sensores capacitivos, barreras de luz y conmutadores de presión. Entonces, todos estos símbolos están en el FluidSym, todos estos elementos trabajan, son elementos de entrada de señales eléctricas, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente hay que darle una revisadita y familiarizarnos con la ubicación en las bibliotecas del programa, en este caso, pues, ¿no? En todo proceso que desee automatizarse,
¿no? Independientemente de la tecnología que usted use, ya sea neumática, electricidad, hidráulica, siempre hay un flujo de señales, ¿no? Es decir, pues que va desde un punto hasta otro punto, es decir, desde la entrada, ¿no? Es decir, el operario para encender una máquina prende un botón, ¿no? Entonces, usted igual, ¿no? Cuando he hecho este ejemplo de acá, cuando hemos hecho este ejemplo de acá, usted, para que esto funcione, usted aplasta este botón. Esta es una entrada, ¿no? Esta es una entrada. ¿No? Y en realidad, pues estas entradas son por parte del operador, que en este caso sería usted, o del proceso, ¿no? Y la salida serían pues los valores que cambian o se actualizan. En este caso, los focos. Si usted si usted activa el interruptor, el foco se enciende, ¿no? Ya entonces son órdenes, ¿no? Usted está ordenando que el foco se encienda a través del interruptor, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo son estos esquemas de las señales emitidas por el operario, ¿no? Entonces acá vamos a tener un selector. El selector lo que hace es las dos posiciones mantenidas mediante elementos mecánicos. Entonces, realmente, ¿cómo es este selector? Este selector tiene dos pines, ¿no? 3 y 4. Y si yo aprieto aquí con mi dedito, si yo aprieto aquí, esto se pone por acá y esto sube, ¿no? Haciendo que esto esté pegado. Entonces, se va a desactivar solo cuando yo lo desactive, ¿no? Entonces, este de acá es un selector, ¿no? Es un selector, ya les había dicho acá, ¿no? Vamos a probar otro elemento que es este, ¿no? Un obturador. Está. Entonces vamos a probar ambos. Para probar ambos, copiamos y pegamos nada más. Conectamos. Y aquí usamos este de aquí, ¿no? ¿Cómo se da cuenta que este y este son diferentes? ¿Se ve el símbolo o no? Aquí está la raya continua. Y en este acá la raya y aquí tiene como un triángulo que en realidad representa el atascamiento mecánico, ¿no? Es como una trampa mecánica. ¿Todos están ahí? ¿Todos? ¿Todos? Sí. Señorita Ruth está ahí. Señorita Ruth. Primero. ¿Usted es la señorita Ruth? Sí, querido. Ya le No, no pasaron la pasa voz ya. Ya. ¿Tienen este circuito los dos, todos? ¿Los dos circuitos? Sí. Le damos play. Entonces, este es el que hemos probado, ¿no? Yo le doy clic aquí y se queda ahí, ¿no? Mecánicamente se queda atrapado. Acá está, ¿no? Yo le doy clic y esto se queda atrapado. Entre 3 y 4 se queda atrapado. 3 y 4 están cerrando circuito, ¿no? 3 y 4 están cerrando circuito. 3 y 4 están cerrando circuito. Pero aquí, a ver, yo le doy clic y si lo suelto, se apaga, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Para que esté, para que haya continuidad, yo tengo que estar ahí. Si yo lo suelto, se abre. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta o no? Jóvenes. Sí, profesor. Entonces, Sí. este es un obturador o un pulsador. Claro, porque es un pulso nomás. Y esto es un interruptor, ¿no? O un selector. Se queda ahí, se queda permanente. Entonces, la diferencia está en la temporalidad. Este es instantáneo, mientras yo no esté, mientras yo no mantenga pulsado, no,
simplemente lo va a soltar, no va a haber continuidad, ¿no? Y mientras yo dé un pulso acá, esto se va a quedar permanentemente energizado hasta que yo lo suelte. Entonces, ese es un selector, el símbolo y el 3 y 4, ¿no? El 3 y 4. Y el pulsador simplemente pues cambia el símbolo, ¿no? El símbolo, y ahora simplemente si yo pulso, aquí se cierra, pero si yo lo suelto, el resorte hace que eso regrese. Y aquí dice que es normalmente abierto y aquí dice que normalmente es cerrado. Entonces vamos a ver ese concepto. Vamos a ver ese concepto. A acá lo vamos a borrar. Por ahorita nomás. Y aquí va a tener un pulsador que está al revés, ¿no? ¿Se ve? Este aquí ya parece que está cerrado, ¿no? Ahí está. Ya, 3 4. Yo solamente quiero que aquí salga 3 4. Y yo quiero que aquí salga 1 2, ¿no? Lo conectamos. Ya está. ¿Ya? Entonces, vea, cuando usted vea un 3 4 quiere decir que normalmente está abierto. Y cuando usted vea un 1 2 quiere decir que normalmente está cerrado. Profe, ¿qué quiere decir eso? A ver, activamos. Y vea, aquí ya está encendido ya. ¿Se da cuenta? ¿Sí? ¿Se da cuenta? Todos están o no están. Señorita Ruth. Me abandonaron. ¿Qué dice el señor Magro? ¿Está o no el señor Sí, profesor. Magro? Ya, están que le aviso ahí. Sí, ingeniero, me estoy. Ya, pero ¿cuál es la diferencia del de la izquierda con el de la derecha? ¿O es igual? No, no es igual. El de la derecha ya está activado, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Ya, y si yo pulso, ¿qué va a pasar? Se abre, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Si yo lo pulso, se abre. En cambio, el de la izquierda, si yo pulso, se cierra. ¿Se dan cuenta? Entonces, la lógica sería así. En el de la izquierda, o sea, aquí, ¿ya? Vamos a ponerle un texto. Normalmente abierto, ¿no? Quiere decir que si yo energizo, no, como normalmente está abierto, no pasa nada porque aquí está abierto y para que se cierre yo lo tengo que pulsar. Ya está. ¿Sí? ¿Se entiende? Mientras que aquí, normalmente, es decir, con o sin energía, normalmente está cerrado. Y si normalmente está cerrado, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que yo para abrirlo, ¿qué tengo que hacer? Pulsar. ¿Se dan cuenta? Normalmente está abierto y normalmente está cerrado. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Profe, ¿y eso a mí qué me sirve? Ah, ya, bueno. ¿Ha visto que las máquinas tienen una parada de emergencia? Ahí está. ¿Han visto este botoncito? En algunas máquinas, en el Metropolitano también he visto. ¿Han visto o no han Sí. visto? Sí.
El tren también tiene, ¿no? ¿Qué pasa si yo oprimo ese botón? Aparte de que vienen los guardianes y me pegan por travieso. Pero más o menos una idea sería que si algo malo pasa, ¿no? Con las puertas o con el sistema de ventanas, ¿no? Yo oprimo este botón y va a detener algo, ¿no? ¿Está bien? Las máquinas, por ejemplo, ¿no? Un tablero eléctrico. Un tablero eléctrico normalmente tiene pues la parada de emergencia, ¿no? Acá está, ¿no? Si usted ve los tableros, aquí tiene su paradita de emergencia, aquí tiene su parada de emergencia, aquí tiene su parada de emergencia. Es normal ver ese botón en los tableros eléctricos. En los tableros eléctricos de mando, ¿no? Profe, en mi casa tengo mi tablero eléctrico de luz, hay puras llaves, sí, pero la llave ya es la seguridad, ¿no? Normalmente acá está, ¿ves? ¿Sí? Entonces, en los sistemas electroneumáticos también usan una parada de emergencia. Y en realidad la parada de emergencia no es otra cosa que un pulsador normalmente cerrado. Ahí está. Y entonces, ¿eso cómo funciona? Ah, ya, pues lo puede poner así, ¿no? Ya está. Entonces acá le va a poner un texto, ¿no? Parada de emergencia. Va a poner otro texto. Acá le va a poner S1, ¿no? Interruptor S1. Le vamos a poner un colorcito verde. Verde chillón. Y acá vamos a poner un celestito, ¿no? Ya está. Le da play. ¿Y qué pasa? Profe, no se activa. Profe, pero aquí hay tensión hasta acá. Entonces, si yo quiero activar, le pulso. Y como es un pulsador, se cae. Le vamos a poner un interruptor, ¿no? Acá para que funcione. Un interruptor para ver el punto, ¿no? Ahí está. Ahora sí va a funcionar, profe. Le da play. Activa el interruptor. Hay energía. Y pasa un problema, entonces activa la parada de emergencia, ¿no? Pero la parada de emergencia también es un interruptor, ¿no? Normalmente. Ahí está, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ya está, ahora sí, ¿no? Entonces, yo quiero activar mi máquina, la activo, empieza a trabajar, y de repente yo ya no quiero, hay un problema, activo mi parada de emergencia, ¿no? Se soluciona el problema, desactivo la parada de emergencia y sigue trabajando. O esto despego, activo y regreso a la parada de emergencia y activo mi máquina, ¿no? ¿Ya? Bien. Entonces se entiende lo que es un pulsador o interruptor normalmente abierto y normalmente cerrado. Quiere decir que normalmente, pues acá vean, ¿no? El resorte está para arriba y para yo juntar 3 con 4 lo pulso. Si yo veo 1 con 2 y vea que aquí este punto está en contacto, quiere decir que hay contacto, aquí hay contacto. Si yo pulso, esto se separa más bien, ¿no? Entonces, mecánicamente o eléctricamente debe entenderse que es normalmente abierto y que es normalmente cerrado. ¿Ya? El pulsador, hay un pulsador que es un elemento de conmutación, ¿no? Que tiene un abierto, que es 1,4, y tiene un cerrado, ¿ya? Hay un elemento de conmutación, que es un abierto y un cerrado, ¿no? Acá está, ¿no? Por ejemplo, lo giramos. Ahí está, ¿no? Vamos a sacar vamos a sacar y vamos a abrir, ¿no? Aquí podemos tener esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí
Este sería S1, ¿no? Ya no hay para de emergencia. Y vamos a poner otro indicador luminoso por acá. ¿No? Ahí está, ¿sí? ¿Se ve o no se ve? ¿Se ve? ¿Se ve o no se ve? Sí, ingeniero. Le damos play. Y el indicador está prendido acá, ¿no? Está prendido. Está prendido porque aquí está cerrado. 1-2 significa cerrado, ¿no? 1-2 significa cerrado. Y 1-4 está abierto, ¿no? Pero si yo pulso tierra 1-4, ¿no? Ahora está cerrado y 1-2 se abre. Pero es un pulso, ¿ah? ¿No? Ahora, si usted quiere que se quede ahí, ¿qué usa? Usa el conmutador, ¿no? Usa un conmutador que tiene el triangulito, pues, ¿no? El triangulito. Entonces, otra vez. Ahí está, ¿no? Ahí está. Este número de acá significa circuito 1, este 2 significa circuito 2, ¿ya? Lo que nos importa son los números de los elementos, ¿no? En este caso el 1-4 es abierto y el 1-2 es cerrado, ¿no? Entonces el 1-2 es cerrado, acá está encendiendo esta lámpara en color verde y si yo pulso, cambia, ¿no? Conmuta, ¿no? Eso sí, eso se emplea pues en las casas, ¿no? Para encender el foco de una habitación o el foco de otra habitación, ¿no? ¿Se entiende? ¿Todos ahí? ¿Sí? Sí. Fácil, ¿no? Fácil, profe, usted póngame algo más difícil. Bien, el detector de final de carrera, ¿no? El detector de final de carrera, ¿se acuerdan? ¿No? Es, digamos, un elemento, ¿es este? No, vamos a ver el símbolo, a ver, este símbolo, curiosear, a ver, curiosear, ¿dónde está? A ver, busquen. Creo que ese está por acá arriba, neumática, ¿no? Acá está. A ver. Un, 3, 4, este sería, ¿no? Acá, ¿no? Ahí, vamos a ver. Como detector de posición nada más, ¿ya? Ahí. ¿Ya? Entonces, si usted ve aquí en el elemento, aquí, 24 voltios, 1-2 cerrado, 1-4 abierto, ¿no? Pues quiere decir que acá yo voy a conectar unos cables. Entonces sería, este acá está abierto, ¿no? 1-4 y este 1-2 está cerrado. Entonces, cuando el cilindro salga, el cilindro lo empuja este rodillito, empuja el rodillo y cambia la posición, ¿no? Entonces es similar a esto, solo que ahora en vez de usar mi dedito para para hacer un pulso, vamos a colocar un elemento mecánico que mueva este rodillo, ¿no? Eh, este elemento mecánico, ¿ya? Entonces, el detector de final de carrera es activado cuando una determinada máquina o una pieza se encuentran en posición definida. Por lo general, la detección se efectúa mediante una leva, ¿no? Acá está. Los detectores de final de carrera suelen ser selectores, ¿no? Sin embargo, también es posible que sean interruptores normalmente cerrados o normalmente abiertos, ¿no? Así como yo simplemente estoy usando este símbolo, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto todavía no lo vamos a usar, solamente estamos conociendo estas señales, ¿ya? Hasta aquí, ¿alguna duda o consulta, por favor? No, ingeniero, por lo menos bueno, sí se entiende. Ya, ok. Bien, entonces, si les parece, hacemos el break
Hacemos el break hasta la 1:10. ¿Están de acuerdo? Está bien, ingeniero. Ya, entonces, cualquier duda o consulta que tengan,